Hola amigos, buenos días. Banderas Televisión, Telenoticias de Portada. Empiezo con el debate. Santos Cerdán oculta a Ferraz una denuncia interna sobre la existencia de una caja B en el PSOE de Ceuta. Otro caso más de corruptelas. Si no hubiera impuestos, si España no fuera infierno fiscal, pues no habría dinero negro y todo sería dinero blanco. Pero claro, como el Partido Socialista Obrero Español y los demás partidos también son un partido de ladrones, porque los impuestos es un robo, pues tienen que dar ejemplo de que hay que pagar impuestos y hay que declarar el dinero y que las cosas no se pueden hacer con dinero negro. Pues bueno, pues no paran de descubrirse casos de corruptelas. Si no hubiera impuestos, no habría dinero negro y el dinero sería blanco. Sería el dinero, sería sencillamente dinero, libre de impuestos. Y esto es lo que sería más adecuado para todo el mundo porque no irían saliendo estos casos de corruptelas. Al O Diario. ¿Qué le pasa en el brazo a Pedro Sánchez? Aparece como una enorme herida en el mitin de Malmadena. La camisa remangada del presidente dejaba ver un enorme raspón bajo la manga medio recogida. Ahora ya estamos pues con tiempo de verano y Pedro Sánchez ya estando dando mítines a favor de Teresa Rivera, que es su candidata a las elecciones al Parlamento de Europa, que se van a celebrar el próximo domingo. Y va acompañado de su esposa Begoña Gómez. Y claro, la camisa remangada significa que las tienes así. Y aquí le ha aparecido una enorme herida, que no se sabe cómo lo ha hecho, porque presidente del gobierno, pues no hay de este tipo de trabajos como los albañiles, que muy a menudo pues te haces raspones, te das golpes, te provocas heridas. ¿Qué debe de ser? Algo debe haber hecho. Y algunos dicen que de tanto escribir cartas le ha rozado demasiado la mesa. Lo ha dicho como un chiste. Ahora vamos a la razón. La prensa internacional se hace eco de la citación de Begoña Gómez. La investigación por corrupción le persigue. Destacadas cabeceras de medios de comunicación como Le Monde, Le Figaro o El Observador recogen la información judicial sobre la esposa de Pedro Sánchez. Lo que está pasando con la esposa de Pedro Sánchez, el caso de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez y también de tráfico de influencias, pues lo está ventilando la prensa extranjera. Y de modo que no está dando buena imagen ni de España ni del propio presidente del gobierno, porque en un país europeo democrático normal, para estos casos de que la esposa del presidente del gobierno esté imputada por la justicia, ya debería de dar lugar a la dimisión, porque el presidente del gobierno debería, o primer ministro, debería de ser todo un ejemplo de honestidad y de honradez, al menos en otros países de Europa. Pero en España no. España, los políticos son ladrones. España es un país de ladrones. España es un infierno fiscal. España es un lugar de impuestos. España, pues, es un lugar donde hay tanto dinero en el erario público que se roba con los impuestos, que los políticos también lo roban para lucrarse ellos mismos. Vamos ahora a Teosyetti. La candidata de Sumar no convence a sus votantes, valora más a Montero y a Rivera. El 70% de los votantes de Sumar cree que las candidatas de Podemos y PSOE están más preparadas que Galán. Esta es la candidata de Sumar, de Yolanda Díaz, una candidata que no está muy bien preparada. No sé por qué la han hecho cabeza de lista, cuando las encuestas dicen que no la valoran mucho. Vamos a ver los resultados que sacará. El Mundo. Abascal. Deseo que Sánchez reciba un varapalo igual que deseo que lo reciba el PP.
Sánchez no soporta que su mujer tenga que someterse a un escrutinio público y judicial como cualquier otro español. Lógicamente, a nadie le gusta pasar por los tribunales, a nadie le gusta pues ser imputado, a nadie le gusta sentarse en el banquillo. Pero ahora le ha tocado a Begoña Gómez. Y claro, Pedro Sánchez la defiende con uñas y dientes porque dice que está muy enamorado de su mujer. Sin embargo, él es el que hace estas políticas para que en España haya mucha delincuencia. Y mientras tanto, en la cárcel, José Lomas se está pudriendo. Y Pedro Sánchez está preocupado por su mujer y completamente olvidado de una persona honrada e inocente como José Lomas. Porque lo digo porque el presidente del gobierno tendría la facultad de indultar y podría indultar a José Lomas. Igual que indultó a estos que cometieron delitos contra la Constitución, los separatistas catalanes. Esto es la hipocresía total. Y Santiago Abascal desea que haya un varapalo tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, porque ambos con Agenda 2030 y ambos no han sido capaces de indultar, o por lo menos el Partido Popular pedir el indulto para José Lomas, mientras que Pedro Sánchez, siendo presidente del gobierno, ni ha pensado en indultar a José Lomas. Señala de que quieren que en España haya mucha delincuencia, porque si hay mucha delincuencia, el gobierno tendrá más poder, porque podrá disponer de más policía, que la va a convertir en su guardia pretoriana, en el ejército policial que va a reprimir a todos los que no hagan lo que ellos quieran, porque España va camino a ser una dictadura. Vamos a dar a 20 minutos. Entrevista a Teresa Rivera, que es la candidata del Partido Socialista, la candidata de Pedro Sánchez a las elecciones europeas. La agenda verde debe de ganar peso en la Comisión Europea. Según Teresa Rivera, la agenda verde debe de ganar peso en la Comisión Europea, es decir, hacer las barbaridades que ha venido haciendo, de reprimir a los agricultores y ganaderos, de derribar pantanos para que no haya agua ni electricidad, de proponer comer insectos y carne sintética. Entonces, en vez de decir que el Pacto Verde debe de ganar peso, ¿por qué no te explicas en Román Paladino? ¿Por qué no te explicas el lenguaje del pueblo? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que pretendes que haya sequía? ¿Pretendes que en España no se puedan cultivar alimentos? ¿Pretendes que en España no se puedan criar animales para tener carne, para alimentarse? ¿Pretendes cargarte la pesca? ¿Pretendes robar los inmuebles, los pisos, los chalets que están en la primera línea de la playa? Pretendes también robar a los que quieran alquilar su piso a turistas con multas de 400.000 euros. Y pretendes hacer muchos disparates. Esto es lo que este es el lenguaje que tendrías que emplear y explicar la verdad a los ciudadanos. Porque si dijeras la verdad, todo el mundo se asustaría y nadie te votaría. Pero esto es importante que tengamos en cuenta, pues, de qué van estas elecciones al Parlamento Europeo y a quién no debemos de votar. Y aprovechando que tenemos elecciones al Parlamento Europeo, os voy a dejar una interesante reflexión de la periodista Oriana Fallaci. Aquí os lo dejo y continúo con las noticias. La Gaceta. Cuba publica una ley que lleva la censura a un nuevo nivel. Solo podrán funcionar los medios que autorice el Estado. Esto es prácticamente censura. Solo pueden emitir las televisiones, solo puede haber la prensa que quiera el gobierno. Esto es prácticamente censura. Porque estos medios, la televisión y esta prensa, solo van a hablar bien del gobierno. Que el gobierno es los que los mantiene. Esto es prácticamente censura total. El diario de Girona. Més de 1.000 persones preparen una demanda per estafa piramidal contra l'influencer Amadeo Llados. El polèmic influencer va promoure un curs que costava 1.800 euros amb el qual prometia als seus seguidors guanyar el seu primer millor. Está diciendo, traducido al español, que más de 1.000 personas preparan una demanda por estafa piramidal contra el influencer Amadeo Llados.
Dice que el polémico influencer promovió un curso que costaba 1.800 euros, en el cual prometía a sus seguidores ganar el primer millón. Yo no sé cómo la gente se puede creer estas historias de ganar el primer millón, de ganar 1.000.000 de euros. Un curso en el que pagas 1.800 euros y te promete ganar 1.000.000 de euros. Esto es una estafa en toda regla. Y todavía hay mucha gente con muy baja autoestima, muy analfabeta, muy influenciable, que se cree estas historias. Claro, todos quieren ser millonarios. Y si hay gente que se cree que como un cursillo, pagando 1.800 euros, se van a convertir en millonarios. Van a ganar el primer millón. ¿Se puede ganar el primer millón? Sí, se puede ganar el primer millón. Pero yo os voy a dar un curso en que no os voy a cobrar nada. Empezar muy jóvenes a trabajar muchísimas horas, trabajar incluso sábados y domingos, ahorrar mucho, privados de muchas cosas, meter el dinero en lo que os dé los mejores rendimientos, y esto con el paso del tiempo, y así haréis este millón. Y os lo digo porque yo lo he hecho, pero no he llegado al 1.000.000 de euros. Yo he hecho trabajar muchísimas horas, más de 10 horas diarias, incluso a veces 13, 14 hasta 15 horas. He trabajado todos los días de un mes, sin descanso. Me he pasado 10 años en los cuales en ninguno de estos años me he tomado vacaciones, trabajando todos los meses y teniendo mucho cuidado de no ponerme enfermo, porque si no trabajo no cobro. En esta época yo estaba como autónomo y esto a lo largo de muchos años. Y privándote de al máximo y al mismo tiempo metiendo el dinero en las cosas que más rentabilidad te da. Esta es la única receta que os doy de haceros millonarios. Tenéis que pagar pues un precio muy alto porque tenéis que renunciar a muchas cosas de la vida. Tenéis que renunciar al descanso, tenéis que renunciar a muchos placeres, tenéis que renunciar a buena comida, tenéis que renunciar a pues disfrutar de películas. Tenéis que renunciar a disponer de tiempo para tener una relación con una hermosa mujer. Pero si os aplicáis en trabajar y mirando de trabajar en los trabajos que estén lo mejor pagados y os formáis bien en vuestro trabajo, mirando de que sea de los mejores pagados que tengáis a la mano, y aprender para ir perfeccionando vuestro trabajo, y así con constancia, como paso todos los años, llegaréis a ganar este 1.000.000 de euros. Y luego, repito, meter en inversiones que os den rentabilidad. Por ejemplo, si conseguís 200.000 euros, lo invertís en bienes raíces. Invertís, por ejemplo, en un piso que lo ponéis en alquiler. Ganáis los siguientes 200.000 euros. Compráis otro piso que lo metéis en alquiler y estos dos pisos los tendréis como propiedad, que no van bajando de precios. Al menos la tendencia hasta ahora ha sido siempre ir subiendo de precios, y además os va a proporcionar una renta del alquiler, aunque esto de momento en España no es negocio por tipo de gobierno que hay en España, pero esto sí se podría hacer en otro país. Bueno, pues ya tenéis mi lección resumida y gratuita. Ya veremos, pues, cómo terminará el juicio contra este influencer. Vox Populi. El tráfico de influencias y la corrupción que imputa el juez a Begoña Gómez suman hasta 6 años de cárcel. Pues hasta lo que se ha visto hasta el momento se considera que a Begoña Gómez le podían caer 6 años de cárcel. Esto es mucho. Por eso, lo que yo ya le decía, Pedro Sánchez, dimite ya de una puta vez, dimite, coge todo lo tuyo y escápate a República Dominicana con todo el dinero que hayas robado y disfruta de la vida, porque si te quedas en España llegará un momento que la policía irá por ti, te va a coger y te va a meter entre rejas. Habrá un juicio contra ti que también te van a caer años de cárcel. Y estar en la cárcel no es nada agradable. La vida es una sola vez. Has robado todo lo que has podido, de acuerdo. Eres un sinvergüenza, de acuerdo. Pero lárgate a la República Dominicana, cómprate una mansión, disfruta de la vida, que allí hay un clima muy bueno y es uno de los lugares donde más agradable es la vida, y pues allí no tienen tratados de extradición como España.
no te van a entregar a España cuando la justicia española te reclame para que respondas de tus delitos. Ya lo están diciendo. A tu mujer le van a caer 6 años de cárcel. Dimite, lárgate, es lo mejor que puedas hacer, Pedro Sánchez. Y además, en España nos libramos de ti, que nos estás arruinando, que nos estás quitando nuestras libertades, que estás dejando una España cada vez más insegura y más llena de delincuentes. Esto es el resumen de tu política, Pedro Sánchez. El español. La Fiscalía de la Unión Europea envía a la UCO a Red Punes para recabar expedientes del caso Begoña. Claro, en el caso Begoña, pues están metidos también los fondos europeos. Y algo tiene que ver con la Red Punes, que es una empresa que es una mena de empresa pública. Y la Fiscalía Europea ha mandado a la Policía Judicial, ha mandado a la UCO para que investigue y vaya viendo los expedientes de estos, de los cuales los fondos europeos se han utilizado para, pues, estas corruptelas y este tráfico de influencias de Begoña Gómez. Las cosas están poniendo peores contra Begoña Gómez. Veremos si al final el juez dice si es inocente o si es culpable. El plural. Otra vez como Estrella Galán, la candidata de Sumar, el partido de Diana Díaz. Una parte del socialismo defiende volver a la Europa de la austeridad. La candidata de Sumar al Parlamento Europeo habla con el plural de defensa, economía o Palestina de cara a las elecciones. Bueno, esto que está hablando que una parte del socialismo defiende volver a la Europa de la austeridad, pues esto significa, pues, no gastar. Si precisamente Podemos, el Partido Socialista y Sumar han hablado de que hay que poner nuevos impuestos, más impuestos derivados de la Agenda 2030, que exige la Agenda 2030, más impuestos para robar a los ciudadanos, para exprimir su dinero. Y esto precisamente no es austeridad. O sea que no os dejéis engañar por las proclamas que hacen determinados candidatos que os están tomando el pelo. Vamos al periódico. Vall d'Hebron cerrará cerca de 300 camas en julio, agosto, septiembre por falta de presupuesto. Vall d'Hebron es un importante hospital público de Barcelona y va a cerrar 300 camas en esta temporada de verano, porque no hay presupuesto. Esto contradice con que el gobierno Sánchez quiere, pues, dar sanidad universal a 500.000 de inmigrantes ilegales. 500.000 de inmigrantes ilegales. Más gente usando la sanidad pública cuando ni hay presupuesto. No hay ni para camas, no hay ni para contratar nuevos médicos, no hay para los enfermos de ELA. No hay para residencias para nuestros ancianos, residencias públicas que los necesitan. No hay dinero para dependencia también para nuestros ancianos que han pasado toda la vida trabajando. No hay dinero y el gobierno de Pedro Sánchez quiere cometer este enorme disparate de facilitar, dar acceso a la enseñanza, a la sanidad pública a más de 500.000 de inmigrantes ilegales. Y salen este tipo de noticias. ¿Cómo encaja esto? Un reportero de Canal Sur embestido por una oveja en pleno directo. Eloy Moreno, periodista de Andalucía Directo, salió corriendo por culpa de la agresividad del animal, que le propinó varios cabezazos mientras estaba en directo. Yo no sé qué iba a hacer un reportero en medio de las ovejas, quizás para representar a los borregos, los periodistas y los borregos que les mueven. Los borregos son los que siguen, pues, las noticias estas que están manipuladas, las televisiones estas que están manipuladas. Os dejo en un trozo de vídeo y luego continuamos con las noticias. Sí, está siendo válido. ¡Ay, mira! ¿Quieres echarte? ¡Mira, mira! ¡Que me va a invertir! ¡Dándole cojones! ¡Mira! ¡Ay! Es el momento de la huida de Eloy Moreno entre ovejas. Anda ya. El Confidencial.
La Fiscalía Europea envía a la UCO a Red Punes para clonar PC y maíz del caso Begoña Gómez, lo que decía en la noticia anterior. La Fiscalía Europea, porque se han tocado los fondos europeos. Fondos europeos son dinero que también nos roban con vuestros impuestos. Y estos fondos europeos, pues se aprovecha Begoña Gómez para su tráfico de influencias y sus corruptelas, aprovechando que su marido es el presidente del gobierno. Entonces, en Europa, esto del dinero de los fondos para corruptelas, esto no les hace mucha gracia. Por eso ya ha mandado la Fiscalía Europea ha mandado a la UCO, o sea, a la Policía Judicial, que vaya a investigar también sobre este asunto, que es un añadido más al tema de las corruptelas, de las supuestas corruptelas de Begoña Gómez y a los supuestos tráficos de influencia, aprovechando que es la mujer del presidente del gobierno. Ahora vamos a Vatican News. Documento sobre el Sagrado Corazón para un mundo que ha perdido corazón. Al final de la audiencia general, el Papa anunció que en septiembre publicará un texto magisterial sobre ese culto cargado de belleza espiritual, para que ilumine el camino de renovación de la Iglesia y de la humanidad. Nuevo llamamiento por la paz en Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar. Hay guerra en Ucrania, Palestina, entre Israel y Myanmar es en Birmania, en una parte de Asia. También hay conflictos, también hay guerras en Yemen, en Sudán, en Congo y no sé qué más países de África. Y el Santo Padre pues está ahí para pues escribir documentos que nos ilumine más, que nos abra más las luces, que se resumen. Tenemos que ser más bondadosos para que no haya guerras. Cuando en el corazón limpio del ser humano pues es bondadoso, no piensa en guerras. Vamos a ver, pues, de qué va a ir este documento que va a elaborar su santidad el Papa Francisco I, que ya se ve que, aparte de rezar, también está elaborando documentos bonitos de los que nos explica que tenemos que hacer bondad. Y esto de la guerra no, que es un pecado. Vamos al público. La atención a la salud mental en Madrid, enterrada entre cucarachas y ratones. Las deficiencias y carencias del Centro de Salud Mental de Majadahonda, que atiende a una población de 419.349 habitantes de la zona noreste de la Comunidad de Madrid, se encuentra en una situación límite. Vamos a ver, es necesario que la sanidad destine más recursos a centros de salud mental, porque hay mucha gente que está muy enferma mentalmente por esta sociedad que le roba impuestos, que hay tantas leyes que la agobia, que hay tanta hipocresía, que hay tanta maldad, que hay tanta delincuencia, que tiene tanto miedo de perder el trabajo, tiene miedo que le desahucien, que no pueda pagar la hipoteca. Hay muchos problemas y la gente enferma mentalmente. Por tanto, deberían de haber más centros de salud mental, más centros públicos, porque no olvidéis un dato que oculta mucho, que es la enorme tasa de suicidios que hay en el país. Hablan de violencia machista, que mueren no sé cuántas mujeres al año, pero no se habla de la gente que se suicida, que son muchos miles al año, y normalmente son hombres. Y pues los centros de salud mental, como este lugar de Madrid, pues ya tiene pues cucarachas y ratones. Lo que dice ¿en qué situación está este centro público de salud? Que no lo limpian, que no lo cuidan. Y ahora ocurre que hay políticos como Pedro Sánchez, sus aliados, el Partido Popular, todos los que van con la Agenda 2030, que dicen que la sanidad pública es un derecho universal y quieren incluir a 500.000 de inmigrantes ilegales cuando no hay ni para salud mental. Total contradicción. No hay para camas, no hay para salud mental, no hay para contratar médicos, no hay dinero en ninguna parte porque España cada vez está más pobre. Y encima la pueden utilizar, la sanidad pública la pueden utilizar estos cientos de miles de inmigrantes ilegales que no han aportado nada
a la seguridad social y no han contribuido con sus impuestos. Esto es un absurdo. Lo están llevando, el gobierno está llevando al país cada vez a más miseria. Los servicios públicos cada vez peores. Porque si te enfermas mentalmente, si por ejemplo coges una depresión, ¿a dónde te van a atender? Y además, ¿dónde te van a atender bien? Si lo tienen el servicio de salud, lo tienen tan y tan saturado. O sea, que no te van a poder atender. Para que os hagáis idea de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Estos sinvergüenzas de políticos. Vamos al libre mercado. La economía de Sánchez. Se desploma la confianza, desaparecen 48.000 empresas y las pymes se hunden. O sea, las pequeñas y medianas empresas. Seguimos analizando cómo y por qué el cohete económico de que presume Pedro Sánchez está averiado. Pedro Sánchez dice que la economía española va como un cohete, pero las pequeñas y medianas empresas se están hundiendo y han desaparecido 48.000 empresas. Si no hay empresas, no hay trabajo. Si no hay trabajo ni empresas, pues no hay dinero para aportar a la seguridad social y no hay dinero para pagar impuestos de rentas del trabajo. España se va endeudando cada vez más. Cada vez más hay más pensionistas, más jubilados que tienen derecho a su pensión. ¿Y de dónde va a salir este dinero? Si están cerrando miles de empresas. Algo está fallando aquí. ¿Qué es lo que está fallando? Para mí lo que está fallando son dos cosas. Hay demasiadas regulaciones y hay demasiados impuestos. Tiene que haber más libertad de empresa, más libertad de trabajar. No se les debe decir a las empresas cómo deben de trabajar. Se les tiene que dejar competir, poner facilidades para poder competir y dejar de asfixiarlas de impuestos. Así van a dar trabajo, así la gente ganará dinero y directamente pues también se podrán pagar impuestos por otras vías con los cuales pues el Estado podrá ir recaudando. Esto sería muchísimo mejor. Vamos ahora a ABC, La Reina, en la zona más deprimida de Guatemala, donde los jóvenes se dignifican y huyen de las maras. Visita una escuela taller de la cooperación española donde los jóvenes reciben becas para aprender oficios. Bueno, pues la reina doña Leticia está muy metida con la Agenda 2030, con los programas de la ONU. Y ahora en Guatemala que está pues castigada por los maras. Pero no podían aprender, por ejemplo, de este otro país vecino que tienen muy de cerca, que también es pequeño, que es El Salvador. Que allí la delincuencia ha desaparecido. Las maras, estas mafias callejeras, criminales, han desaparecido. Sin embargo, en Guatemala, pues siguen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en los distintos países la legislación es distinta. En El Salvador, Nayib Bukele ha hecho unas leyes que son duras contra los delincuentes y por esto ha desaparecido la delincuencia. Es pues algo que tendría que aprender de Nayib Bukele, de cómo ha limpiado de delincuencia El Salvador. Y esto también se podría aplicar en Guatemala. En cuanto a la de la reina, que involucra mucho con la Agenda 2030, pues está mal. No digo que nos tengan que ayudar a países hermanos que están pues con problemas económicos, con deficiencias. Es bueno ayudarles pues que aprendan un oficio para que los jóvenes de Guatemala puedan tener un futuro. Pero esto no se debería hacer con dinero público, sino que pudiera ser financiado por entidades privadas, por ejemplo, con beneficios de empresas, beneficios de los bancos, que podrían financiar estos programas de educación, ayudando pues a países como Guatemala que lo necesitan. Ahora vamos a las noticias económicas. Expansión. Díaz afrontará en otoño la subida de la indemnización por despido. Siempre que el gobierno se mete con los temas laborales, las cosas se complican. Porque dice que quiere subir el precio del despido. ¿Y qué pasa? Pues que las empresas tienen unos empleados que son los fijos y el resto son los contratados. Los fijos los tienen y no los despiden, porque tenían que pagarle mucho de indemnización. Y los contratados, pues percibirían poco de indemnización porque llevan poco tiempo. Y pues aquí, si se sube la indemnización por los despidos,
pues van a hacer que haya más trabajo precario, haya más pues gente contratada de manera temporal para que no, y en poco tiempo para que las empresas no tengan que pagar tanto de indemnización de despido. Y también pues estás creando una mala praxis dentro de las empresas, por los que quedan fijos van a ser muy difícil de despedirlos porque las empresas no tienen ni dinero para pagar las indemnizaciones. Y pues estos que son fijos son los que menos trabajan, son los aprovechados, son los que hacen pues que el trabajo duro, el trabajo sucio lo hagan los contratados, los que tienen el trabajo precario y tienen miedo de que no renueven el contrato y por eso pues se resignan a realizar el trabajo que no quieren realizar los que tienen el trabajo fijo y que son los privilegiados. No tendría que meter el gobierno para nada. Y salarios mínimos ni indemnizaciones. Uno se monta una empresa, otros piden trabajo a la empresa, negocian con la empresa no le gusta a la calle, es bueno, negocia con la empresa, sí, te vamos a pagar más porque eres un trabajador bueno, aportas valor y haces que pues la empresa gane dinero, por tanto te vamos a pagar más. Esta yo creo que sería la mejor manera de funcionar las empresas y de motivar a la gente a que sean mejores, tanto como empresarios como con los trabajadores, porque ambos viven del negocio que tienen en común o el negocio del que viven en común, mejor dicho. Vamos ahora al economista. La incertidumbre del coche eléctrico paraliza planes de inversión de los fabricantes de baterías. Ya cada vez más gente se da cuenta de que el coche eléctrico es una mala inversión. No es práctico, es muy caro, es muy peligroso, dura muy poco. Entonces, cuando más gente se da cuenta de esto, no van a comprar un coche eléctrico. Y ahora los fabricantes se dan cuenta de que si no hay coches eléctricos, pues no tiene sentido fabricar baterías, que además son muy caros. Por tanto, algunas de estas empresas de momento han paralizado la construcción de nuevas baterías. Y otras empresas fabricantes de batería pues han cerrado. Esto es una buena señal, porque desde la Unión Europea, desde estos que están con la agenda 2030, nos querían obligar a que se deje de fabricar el coche de carburante a partir del 2035 aproximadamente. Y nos hubiéramos quedado sin coche de carburante, que es mucho mejor, que es mucho más práctico, en fin, en todo es mucho mejor. Y bueno, con la excusa de cambio climático o huella de carbono, esto es falso, porque contamina mínimo y menos con las gasolinas cada vez más perfeccionadas, que cada vez contaminan menos y es mínimo. Vamos a las noticias de corazón. La moción, vamos ahora. La moción de los reyes Carlos y Camilla al conmemorar el día que cambió el rumbo de la historia reciente. Encabezan las celebraciones del 80 aniversario del desembarco de Normandía. Hace 80 años se vivía la Segunda Guerra Mundial. Buena parte de Europa cayó bajo la bota del nazismo, que es una dictadura totalitaria, igual que lo es el comunismo de la Rusia de Stalin de aquella época. Inglaterra era un país democrático y Estados Unidos también era un país democrático. Y pues no querían pues que el nazismo se reforzara en Europa y provocaron la invasión de Normandía para derrotar a Adolfo Hitler, el canciller de Alemania, el líder del nazismo, que se vio obligado a luchar en dos frentes, el que se inició en Normandía, en la que también participaron los franceses, los ingleses y los estadounidenses, y en la otra banda de Europa, pues contra Rusia los rusos, y entre rusos y los aliados, pues y fueron avanzando hasta llegar a Berlín y derrotar a Adolfo Hitler. Y esto pues desde este desembarco ya pues han pasado 80 años y tardaron un año, yo diría que menos de un año, en pues ganar la Segunda Guerra Mundial en Europa, mientras en Japón duraría unos meses más. Vamos a 10 minutos. Preocupación por Julián Muñoz. El exalcalde vuelve a ingresar en el hospital por su delicada salud. Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella,
que había sido la mano derecha de Jesús Gil Gil, además había tenido una relación amorosa con Isabel Pantoja, vuelve a tener problemas de salud. Últimamente se le ha visto muy deteriorado, muy flaco, está muy consumido por la enfermedad. Mala suerte para Julián Muñoz, ojalá que se recuperara, porque pese a sus corruptelas, pues sea que es un mujeriego, pues tampoco se puede decir que fuera mala persona. Y ahora vamos a Pronto. Pronto dice: Sheila de Viu comparte el terrible estado de la casa de Camilo VI. Sheila de Viu es Camilín, el hijo de Camilo VI, que no tenía otro hijo, Camilo VI y Lourdes Ornelas. Camilín, pues, nació hombre y se autopercibía mujer. Es un transexual y ha cambiado su nombre de Camilín, Camilo Blanes, Ornelas, por Sheila de Viu. Sheila quiere de música y de Viu quiere decir demonio. Ha caído en la droga, ha enloquecido. ¿Pero qué tiene este chico, el hijo de Camilo VI? Camilín, con un padre que era un cantante muy bueno, ganaba mucho dinero con sus canciones y los derechos de autor siguen dando dinero cada año. Se estima, por ejemplo, que cada año el dinero que percibe Camilín o Sheila de Viu por derechos de autor, de la herencia de su padre, los derechos de autor de Camilo VI, son aproximadamente 200.000 euros. 200.000 euros. Muchísimo más dinero de lo que percibe un diputado. Además, su padre, Camilo VI, le dejó una casa, una mansión, más o menos, dos viviendas como mínimo, que parece que están valoradas entre 4 y 6 millones de euros. Entre 4 y 6 millones de euros. Yo no sé quién se habrá aprovechado de él para pues, que acabara así tan mal, como drogadicto, como perdido, que incluso su propia casa la tiene pues hecha un asco, como la casa de un indigente, como la de un ocupa. La tiene de cualquier manera, sucia, desordenada, completamente. Este chico está enfermo, pero bueno, percibe cada año 200.000 euros de derechos de autor de las canciones de su padre y es mucho dinero, pero quiero decir que el dinero corrompe. Cuando no te buscas la vida, cuando no luchas, cuando no trabajas, cuando no sabes lo que cuesta de verdad el dinero, lo recibes todo regalado, lo recibes pues del dinero de tu padre, de los derechos de autor, que es muchísimo dinero, el dinero también corrompe, el dinero te lleva a las drogas, el dinero te lleva a pues meterte con malas compañías que te sacan todo lo que te pueden y que te exprimen todo lo que pueden hasta que al final acabas enfermo. Y esta es la desgracia de Camilín, el hijo de Camilo VI, cuando podría ser una persona afortunada, que tiene la vida completamente arreglada, que este dinero que genera cada año lo podría meter en inversiones, podría crear una familia, podría tener una mujer muy guapa o un hombre, si es maricón, bueno, o lesbiano, no lo sé, es transexual. Pues tendría que tener una buena vida, porque ha tenido mucha suerte, pero bueno, esto de estar enfermo, drogado, perdido, esto desde luego no es ninguna suerte. Los ricos también lloran, los ricos también tienen mala suerte. Y ahora terminamos ya las noticias de portada y vamos a los refranes, al refrán catalán. El refrán catalán de hoy es: qui troba bon padrí ya té recorregut mig camí. Quien encuentra un buen padrino ya tiene recorrido medio camino. A esto se refiere. Quiere decir que en la vida tener un padrino te ayuda mucho. Tienes un padrino y te enchufan un trabajo. Tienes un padrino y te facilita pues cualquier cosa. El padrinazo, es decir, tienes influencia, tienes amistades, que un momento a otro pues pueden ayudarte. Si eres una de las personas que tienes padrino, pues considérate afortunado, esto también, y con un poco más de suerte, porque de padrinos, la inmensa mayoría de la gente no tenemos padrinos, lo tenemos muy mal, nos tenemos que buscar la vida, y en un mundo donde el deporte, como España, donde el deporte nacional es la envidia, pues te ponen todo tipo de trabas por el camino, y si no tienes padrino, pues mucho más difícil lo vas a tener.
Y para las españolas sin sostén, perdón, las españolas en paños menores, hoy os dejo con Penélope Cruz. Adiós amigos y hasta el próximo vídeo.